Descubre los últimos avances científicos sobre el poder de nuestro cerebro. ¿Qué pasaría si te dijera que ahora mismo, en este segundo, solo puedes acceder a una pequeña fracción de tu verdadera capacidad mental? Que tu cerebro es un pozo de poder cerebral sin explorar, que está esperando justo debajo de la superficie de tu conciencia, y que un día la tecnología de punta te permitirá desbloquearlo convirtiéndote en un genio de la noche a la mañana. Parece real, pero si nos basamos en la premisa básica de la creencia generalizada de que los humanos solo tenemos acceso a aproximadamente el 10% de nuestro poder cerebral total, probablemente ya estés familiarizado con la idea, ya que surge en la cultura popular todo el tiempo, y es que es la base de docenas de novelas y varias películas populares. Pero en realidad, ¿esto es cierto? Para averiguarlo, vamos a necesitar la ayuda de uno de los mayores genios de la historia, un hombre con un agujero gigante en el cerebro y un montón de peces ciegos. Se cree que la idea en sí se originó con el trabajo del científico de Harvard, William James, considerado por muchos como el padre de la psicología estadounidense. Si bien este nunca puso una cifra exacta, James creía firmemente que los humanos solo podemos aprovechar una pequeña fracción de nuestras verdaderas habilidades mentales y físicas, y resulta que no fue el único. Un estudiante suyo de Harvard llamado Boris Cedars era creyente firmemente de la misma opinión. Boris Cedars y William James estaban tan unidos que cuando Boris tuvo un hijo en 1898, lo llamó William James Siddes, en honor a su profesor y mentor, quien era el padrino del niño. Y los honores no se detuvieron ahí, porque Boris se dio cuenta de que su hijo representaba una oportunidad para probar las teorías de su mentor en el mundo real. Boris razonó que si criaba a su hijo recién nacido de la manera correcta, podría ayudarlo a acceder a ese pozo potencial oculto que la gran mayoría de la población en general no puede. William James no encabezó esa lista, pero como probablemente puedas adivinar por el hecho de que fue mencionado como una de las personas más brillantes de la historia, el intento de Boris Cedars por librarse del potencial oculto de su hijo fue un gran éxito. En cuanto a cuán exitoso fue, algunas personas afirman que William James Cedars tenía el coeficiente intelectual más alto en la historia de la humanidad, por lo que se ubicó en 250 IC. Eso es lo suficientemente alto como para hacer que Einstein se parezca a Homero Simpson. Después de un paquete de 8 TEDs, el coeficiente intelectual de Einstein era alrededor de 160. Además de ese sorprendente coeficiente intelectual, William Siddes asistió a Harvard a la edad de 11 años, un récord en ese momento, y hablaba alrededor de 26 idiomas, uno de los cuales él mismo inventó a la edad de 8 años. Entonces, un par de eminentes psicólogos creían que el niño era un genio. Ya que el resultado del experimento fue un niño con un intelecto aparentemente sobrehumano, y tenemos que admitir que esa es una evidencia bastante convincente de que la mayoría de nosotros solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Un ejemplo claro de la evolución del cerebro son los peces de las cavernas, de los cuales hay más de 200 especies. Estos viven en cuevas muy profundas donde nunca penetra la luz del sol. Como resultado, muchas de estas especies ya no tienen ojos, y es que la evolución por selección natural simplemente los ha eliminado. Por espeluznante que pueda ser, desde un punto de vista evolutivo tiene mucho sentido. Como sabrás, el cerebro es el órgano que más energía consume en el cuerpo humano. A pesar que solo representa alrededor del 2% de su peso corporal total, su cerebro usa alrededor del 20% de su ingesta diaria de energía. De todos modos, simplemente no tiene sentido que dediquemos tanta energía a un órgano, el cerebro, que está sobrediseñado de manera tan masiva sin razón aparente. Y es que si realmente solo usáramos el 10% de nuestro poder cerebral, la evolución habría seleccionado cerebros más pequeños y menos hambrientos de energía que nuestro pasado lejano. La razón por la que no lo hizo es simple. La idea de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro no es cierta. De hecho, es totalmente falso. Incluso algo tan simple como abrir y cerrar el puño implica el uso activo de mucho más del 10% de su capacidad. Y me temo que en este caso realmente no hay lugar para la duda o el debate. Así que, finalmente, cabe mencionar que nuestro cerebro es una caja de Pandora que aún se debe estudiar. Solo queda saber si tienes la capacidad de hacerlo. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima, amigos.